Capítulo 21 Fin de año parte 2 Con su regreso a la escuela acercándose rápidamente, Harry estaba decidido a disfrutar lo que le quedaba de su tiempo fuera del castillo, el tiempo que había dejado con los de la Cour, a quienes se había encariñado mucho durante las semanas que había estado aquí. No esperaba pasar tanto tiempo en su casa como lo había hecho y cada vez que se abordaba el tema de su partida, siempre había una razón para que se quedara. Ya sea que Gabriel insistiera en que se quedara un par de días más con un puchero al que no podía decir que no, o que Apolline y Sebastián dejaran en claro que no querían que se fuera, algo lo mantuvo aquí. No es que le importara, simplemente no quería sentir que se estaba entrometiendo en ellos. Cuando expresó esa preocupación, ambos padres la descartaron rápida y vehementemente y, por alguna razón, parecía gustarle tenerlo cerca. Era algo extraño para el niño que había pasado gran parte de su vida siendo rechazado por personas que se suponía que no lo querían menos. Los de la Cour no tenían esa obligación hacia él y, sin embargo, allí estaban, haciéndolo sentir más bienvenido que su propia familia. Era un sentimiento bastante agridulce y le costaba comprenderlo. Aunque Apolline, Sebastián y Gabriel aparentemente habían hecho todo lo posible para que se quedara, Fleur no había dicho nada para convencerlo de que lo hiciera. Ella le había asegurado que no era que no lo quisiera aquí, pero lo entendería si él sentía que necesitaba algo de tiempo para sí mismo. Esa conversación había sido muy diferente a la que había compartido con Aline. Con ella, había sido algo cauteloso, pero no con Fleur. Escena retrospectiva: los dos estaban sentados junto a la piscina después de regresar de la playa el día anterior. Aline se había ido a su casa esa misma mañana y había pasado el día desempacando a un ritmo bastante pausado y haciendo poco más. Sebastián lo había llamado acertadamente la tristeza de las vacaciones, el momento en el que regresas a casa pero no estás preparado para volver a la mundanidad de la vida cotidiana. Algo te está molestando, murmuró Fleur, irrumpiendo en sus pensamientos mientras se extraía de su pecho. Me molestan muchas cosas, respondió con una sonrisa. Ella levantó una ceja en su dirección y él se desinfló. Muchas cosas le molestaban, eso no era mentira, pero le molestaban más. Cada día que pasaba cuando regresaba a Gran Bretaña y ya no podía dejarlas en el fondo de su mente, ya no podía vivir en la ignorancia sin pensar en Voldemort que lo atormentaba y la monumental tarea que debía emprender. Esos pensamientos, podría ignorarlos. Había aceptado hacía mucho tiempo que algún día todo recaería entre él y el Señor Oscuro y nunca esperó que algo así fuera tan simple como derribar al hombre. No, fueron los cambios en su vida los que lo distrajeron. La pérdida de Tom, los ajustes que tuvo que hacer, los horrocruxes. Había muchas cosas con las que tenía que lidiar, algunas de las cuales llevarían tiempo. Me preocupan muchas cosas y no sé por dónde empezar, suspiró. Ella le ofreció una sonrisa triste. Lo sé, Harry. Veo que te pierdes ahí arriba, respondió ella, colocando la punta de su dedo en su sien. Si necesitas más tiempo, sacudió la cabeza. No, no es eso. Simplemente todo es diferente y me está tomando tiempo acostumbrarme. Comillas, te refieres a nosotros, no nosotros, sino otras cosas, respondió crípticamente. Es complicado y quiero decírtelo, y lo haré algún día. Simplemente no estoy listo, todavía no. Ella asintió. Solo cuando estés listo. Él sonrió mientras la abrazaba cerca de él una vez más. Ni una sola vez ella lo había presionado para que compartiera sus pensamientos y sentimientos, ni habían discutido sobre Voldemort y lo que enfrentaría cuando regresara. Sabía que no podría evitar que él hiciera lo que quisiera. Era como si hubiera un acuerdo silencioso entre ellos, uno que no podía permanecer así indefinidamente. Un día se discutiría, pero hoy no fue así y mañana tampoco es probable. Por ahora, ninguno de los dos quiso expresar su opinión sobre el asunto. Hacerlo estropearía lo que estaban construyendo entre ellos, fuera lo que fuese, y ninguno quería ser responsable de ello. Lo sabrás todo algún día. Solo tengo que aceptarlo primero. Ella simplemente asintió contra su pecho en señal de comprensión. Si fuera algo urgente, se lo diría y lo haría cuando fuera el momento adecuado para él. Fin del flashback. Comillas, ¿estás seguro de que no quieres un croissant? Harry, la voz de Apolline lo sacó de su ensoñación. No, gracias, respondió, dándole un apretón a la mano de Fleur debajo de la mesa mientras ella lo miraba preocupada. No entiendo cómo se comen pasteles en el desayuno. Deberían ser un postre. Cuidado. Harry, advirtió Sebastián. No querrás que ella te dé un sermón sobre lo incultos que eres, los británicos. Las manos de Apolline estaban firmemente en sus caderas mientras aparentemente se preparaba para hacer precisamente eso.
Con una mirada juguetona a su marido, tomó asiento y comenzó a arrancar tiras del dulce antes de llevárselas a la boca. Da miedo lo mucho que te pareces a ella, dijo Harry a Fleur. Recuerdo cuando hiciste eso con el tocino. Dijiste que engordaría, le recordó Fleur. No, se lo dije a Hedwig, y luego a mí, mira, ahí está esa cara, dijo triunfalmente, señalando entre la niña y su madre. Es extraño, coincidió Sebastián. Oh, Harry, ¿no aprendiste la lección de no molestar a una criatura de fuego? Apolline preguntó casi recatadamente. La mujer había estado furiosa con Fleur cuando vio las cicatrices de quemaduras en su brazo y estalló una discusión bastante acalorada entre los dos. No fue hasta que Fleur le recordó que ella también había perdido la compostura y casi había inmolado a Sebastián que la mujer admitió el punto a regañadientes. Aún así, ella no había sido feliz durante varios días y se había preocupado por él más de lo habitual. No fue hasta que él le explicó la situación que ella se calmó. Esta, sin embargo, era la primera vez que se refería a lo sucedido sin reprender a su hija. No creo que sea así, mamá, intervino Gabriel. Maldita sea, no puedes ganar aquí, refunfuñó Harry mientras las tres Bella lo miraban divertidas. No, Harry, no puedes, se rió Sebastián. Fleur le sonrió dulcemente antes de meterse medio pastelito en la boca, recordándole el incidente del pastel. Abrió la boca para hablar, pero la chica se lo impidió mientras levantaba la mano para silenciarlo mientras terminaba su bocado de comida. Elegiría tus palabras con cuidado, Harry Potter, advirtió. Te conozco lo suficiente como para saber que ibas a decir algo que te metería en problemas. No lo estaba, negó. Ella tarareó con incredulidad mientras tomaba otro bocado, más delicado, de su desayuno esta vez, esperando a ver si él continuaba. Cualquier ida y vuelta entre los dos fue interrumpido por un suave golpe en la ventana de la cocina. Sebastián admitió a la lechuza con un movimiento de su varita, y aterrizó junto a Fleur con su misiva presentada. Deben ser mis resultados, susurró nerviosamente mientras aliviaba al gran leonado de la carga. Rápidamente salió por la ventana aún abierta dejando a Fleur mirando el rollo de pergamino que tenía en sus manos. Creo que no te preocupas por nada, ofreció a Harry mientras tomaba el pastelito de su otra mano y le daba un mordisco. Si has fallado en algo, me comeré a Hedwig. No lo harás, dijo Gabriel acaloradamente. Sería bastante grosero comer algo con lo que estás relacionado, reflexionó en voz alta, provocando que la chica frunciera el ceño. Sebastián resopló cuando Fleur lo fulminó con la mirada. Esos son demasiados chistes sobre pájaros tuyos, Harry, lo reprendió, las comisuras de su boca tirando ligeramente mientras rompía el sello que mantenía el pergamino unido. Dejó de sentirte nervioso. Sacudió la cabeza antes de centrar su atención en el pergamino desenrollado. Soltó un profundo suspiro de alivio y se lo entregó a su padre, quien sonrió. Comillas, estoy muy orgulloso de ti, mi pequeña Flor. Creo que esto requiere una celebración. Se sonrojó ante los elogios cuando su madre también leyó la misiva y rodeó la mesa para darle un fuerte abrazo. Comillas, no esperaba menos de ti, susurró. Comillas, gracias, mamá, supongo que lo hiciste bien. Fleur asintió. Obtuve las 9 y las mejores calificaciones en todo excepto en herbología. Comillas, incluso la transfiguración. Ella asintió una vez más. Ese había sido con el que ella se había sentido menos segura. Harry había pasado horas con ella trabajando en ello. Gracias a ti. Deberías convertirte en profesor, eres un buen profesor. Lo he pensado. Primero tengo que superar mi dominio antes de poder siquiera considerarlo. Comillas, ¿es eso algo que quieres hacer? Harry. Sebastián cuestionó. Todavía no estoy decidido, respondió encogiéndose de hombros. Hablando de tu aprendizaje, no deberías haber recibido ya una carta al respecto. Solo tienes unos días antes de regresar, le recordó Apolline. Oh, McGonagall me dio una carta la noche antes de mi juicio. La olvidé por completo hasta ahora. Comillas, ¿hay algo que necesites conseguir o preparar con anticipación? Tendré que ir de compras mañana y puedo llevarte conmigo, ofreció Apolline. No lo leí, admitió tímidamente. Probablemente debería hacer eso ahora, deberías, suspiró Apolline. Fue a su habitación y sacó la carta de su baúl donde la había colocado junto con el relicario, otra cosa con la que tendría que lidiar cuando regresara al castillo junto con recoger la diadema. Dejando a un lado los pensamientos sobre los horrocruxes, regresó a la cocina con la misiva en la mano y tomó asiento mientras la abría. El primer trozo de pergamino era la carta estándar de Hogwarts que uno recibiría cada año.
Habiendo completado ya su WLS, su lista de lectura requerida era diferente a la que habrían obtenido sus compañeros. Le habían ordenado que se hiciera la prueba estasis para los temas con los que continuaría junto con textos adicionales para encantamientos y transfiguraciones, aunque la carta le informaba que se le proporcionarían otros. Dentro del sobre había 2 trozos más de pergamino, el primer era una nota de los profesores McGonagall y Flitwick. Querido Harry, a ambos nos gustaría felicitarle una vez más por sus resultados y expresarle lo orgullosos que estamos de usted. Actualmente estamos trabajando en un horario personalizado para usted, que se discutirá la mañana después de su regreso a Hogwarts. También recibirá más información sobre su aprendizaje con nosotros y lo que implicará. Por ahora, disfrute de sus vacaciones de verano y esperamos verlo en septiembre. El más cálido saludo, profesora. Minerva McGonagall. Profesor Filius Flitwick colocó la nota junto a su lista y soltó un gemido audible mientras leía el último trozo de pergamino. Comillas, ¿qué pasa? Harry preguntó a Pauline. Comillas, ¿por qué me harían prefecto? Se desesperó mientras volteaba el sobre y depositaban en su palma una placa dorada con una P azul. Comillas, pensé que ser prefecto era algo bueno, dijo Gabrielle, confundida por su reacción. Lo es, confirmó Fleur. No quiero pasar las noches buscando gente escondida en los armarios de las escobas o lidiando con los Weasley. Comillas, ¿por qué la gente se escondería en armarios de escobas? Gabriel preguntó. No te importa, resopló Sebastián. Comillas, ¿por qué es algo tan malo? Harry, no lo es. Deberías estar orgulloso de ti mismo, instó a Pauline. Supongo que sí, refunfuñó Harry, sin ver ningún beneficio en la posición. Tus profesores claramente piensan que serás un buen modelo para los estudiantes más jóvenes. Harry resopló. He roto más reglas allí que la mayoría, pero supongo que algo bueno debe salir de esto, añadió, mirando la insignia como si hubiera sido horriblemente maldecida. Entonces tendremos una doble celebración, declaró Sebastián, para los dos. No. Deberías verlo como algo malo. Estoy segura de que fuiste elegido por una razón, lo consoló a Pauline mientras rodeaba a Harry con sus brazos y le daba un beso en la mejilla. Se encogió de hombros mientras Fleur le sonreía alentadoramente. Creo que harás un buen trabajo. Siempre podrás asustar a los niños traviesos con tus serpientes. Él sonrió ante la idea. A su red de espías le encantará el nuevo rol y haría la mayor parte del trabajo por él. Ellos, junto con el mapa, harán que ser prefecto sea bastante fácil. Aún así, se preguntó por qué había sido elegido. Dumbledore y Flitwick sabrían que a él no le gustaría el puesto, por lo que no lo habrían designado sin una muy buena razón. Algo le dijo que no era tan positivo como creían los de la Cour, pero solo el tiempo lo diría. Lo sabría. En solo unos días, romper, te voy a extrañar, Harry. La tomó entre sus brazos, consciente de que sus padres y su hermana estaban a solo 4 metros de distancia, aunque hicieron todo lo posible para darles un momento de privacidad. Yo también te extrañaré, respondió con sinceridad, con un peso incómodo en el estómago ante la idea de dejarlos a todos atrás. La celebración que habían tenido por los resultados de Fleur y su nombramiento como prefecto había sido la última vez que habían pasado una noche juntos como grupo. Sebastián había estado trabajando incansablemente para la ICW mientras ocurrían una serie de extrañas desapariciones en toda Europa y los gigantes parecían haberse movilizado desde su hogar en las montañas del lado oeste de Francia, todo sin ninguna explicación oficial. Harry sabía por qué, al igual que Sebastián, quien hizo un último pedido para que Harry permaneciera alejado de Gran Bretaña, una oferta que se volvía más tentadora con cada acontecimiento no deseado. Por mucho que quisiera, no pudo. Los pensamientos sobre sus padres, sobre Tom y todos aquellos que sufrirían no le permitirían alejarse. Por encima de todo, quería ser quien pusiera fin a Voldemort y hacerlo en sus propios términos. Si no lo hacía, sabía que lo consumiría. Por muy egoísta que fuera, simplemente tenía que ser él. Había logrado ir al mágico distrito comercial francés de París al día siguiente de la celebración, aunque fue por necesidad. Debido a su crecimiento durante los meses de verano, necesitaba que le prepararan túnicas nuevas, algo que afortunadamente había comprobado mientras arreglaba su baúl para el año siguiente. Una vez más, se encontró disfrazado mientras examinaba los diversos productos en oferta y, aunque compró poco, esperaba volver en el futuro. Ahora, sin embargo, su tiempo con los de la Cour había llegado a su fin y había llegado su inevitable regreso a Hogwarts y Gran Bretaña. Por favor, ten cuidado, susurró Fleur. Él asintió. Lo haré. Prometió, y hablaré contigo todos los días e incluso te escribiré.
Ella sonrió con tristeza. No será lo mismo. Comillas, ¿qué pasa si vengo a visitarlo tanto como pueda? Comillas, será todos los días. Él se rió entre dientes y sacudió la cabeza, lo que hizo que ella hiciera pucheros. Entonces no es suficiente, y ahí está saliendo la princesa mimada. Ella entrecerró los ojos pero se rió de todos modos. No soy un malcriado, Harry, solo me gusta tenerte cerca. ¿Es eso algo tan malo? Comillas, no, no es algo malo. Me gusta mucho estar cerca de ti. Comillas, entonces, ¿por qué te vas? No tienes que hacer esto, se atragantó. Apretó un poco más fuerte sin saber qué más decir. ¿Cómo explicaba el desastre que había sido su vida? ¿Lo entendería o lo consideraría inestable? Sacudió la cabeza. Si alguien lo entendería, sería ella. Ella lo conocía mejor que nadie, había aprendido a leer sus estados de ánimo y, a pesar de todo, solo lo deseaba más, un sentimiento que él podía corresponder fácilmente. No fue la Bella que vio cuando la miró, sino una joven hermosa, inteligente y apasionada que le hizo sentir que valía algo por primera vez en su vida, le hizo sentir que no era simplemente una carga que debía tolerarse. Tom había sido el mismo en muchos aspectos pero también diferente. Con Fleur, ella estaba allí porque quería estar, no porque estuviera obligada a estar o como una voz que habitaba dentro de él. Comillas, no te olvidarás de mí, no estaba la inseguridad, la vulnerabilidad de una niña que había sido despreciada por sus compañeros y por la mayoría de las personas que había conocido en la vida. A pesar de lo fuerte que era, eso tenía un precio, y eso lo recordó dolorosamente en ese momento. No fue solo la adversidad que tuvo que superar para estar aquí, también fue su naturaleza y las palabras de Aline resonaron en su mente, comillas, ella es una Bella, Harry. Ella es diferente a ti. Ella te dará su corazón por completo y, para ella, probablemente nunca habrá otra. ¿Estás preparado para? Eso la sintió para sí mismo. Comillas, por supuesto, no te olvidaré. No podría ni aunque quisiera, comillas, te obligaré a cumplir eso, Harry, suspiró. Creo que a mis padres también les gustaría despedirse de ti. Ella les hizo una seña y se acercaron. Gabriela cortó la distancia entre ellos con una carrera y se arrojó a sus brazos, casi enviándolo al suelo mientras disparaba una serie de palabras en francés que él no pudo entender. Estaba mejorando pero rápidamente perdía el hilo de una conversación si se aceleraba. Gabriela hablaba rápidamente y más cuando estaba enojada o molesta. Comillas, tendrás que reducir la velocidad, Gaby, resopló Sebastián. La niña se sonrojó mientras fruncía el ceño a su padre. No quiero que te vayas, Harry, resopló. Harry la rodeó con sus brazos. Todavía me verás. No me iré para siempre. Ella asintió mientras Sebastián tiraba de ella suavemente hacia atrás, aunque las palabras parecían ofrecer poco consuelo. Apolline se acercó a continuación y le tomó las manos entre las suyas. Por favor, ten cuidado, Harry. No me gusta la idea de que corras peligro. Él le dio una sonrisa. No es tan peligroso, por ahora. Se esconde y no saldrá hasta que esté listo. Eso. Podría llevar años y no hará nada para correr el riesgo de quedar expuesto. Ella asintió con tristeza. Eso no significa que tenga que gustarme que regreses, respondió ella. Solo vuelve cuando quieras, no. Hay Navidad y nuestro baile de Año Nuevo. Me gustaría que estuvieras allí para ambos. Si no tienes otros planes necesitaré ver a Sirius, pero puedo estar aquí, respondió. Bien. Entonces. Te veré pronto, ojalá antes. Estoy seguro de que puedo salir del castillo sin ningún problema. La mujer negó con la cabeza. No puedo tolerar que te escapes de la escuela, pero fingiré que tienes permiso. Noel sonrió en respuesta provocando un suspiro de la Bella mayor. Tienes un lado muy travieso, Harry. Creo que necesito estar atento a eso. Aparentemente puedes culpar a mi padre por eso, se rió entre dientes. Por lo que sé de mi madre, ella seguía las reglas. Apolline tarareó cuando Sebastián dio un paso adelante. Ya casi es hora, anunció mientras señalaba su reloj. Eran las 10:30 y necesitaba tomar el tren. Si no fuera por la reunión de prefectos, habría llegado a Oxmeade por su propia voluntad más tarde ese mismo día. Y debería ir, pero tengo algo para ti, dijo Sebastián mientras sacaba una pequeña caja del interior de su túnica. Le pedí a un amigo que hiciera esto para ti. Es un traslador que te traerá hasta aquí. No creo que funcione en Hogwarts, pero debería funcionar en la mayoría de los otros lugares. Abrió la caja para revelar un anillo negro con varias runas inscritas. También le enviará un mensaje al mío, explicó mostrando uno. Adornando su propio dedo. Si estás en problemas y no puedes escapar, presiona con el pulgar y di mi nombre. Podré encontrarte.
Gracias, Sebastián, ofreció Harry agradecido mientras lo colocaba en uno de sus dedos. Solo deseo que estés a salvo. Por favor, no busques problemas si puedes evitarlo, Harry. Hay mucha gente a la que le importa lo que te pase, finalizó, señalando al resto de su familia a su alrededor. No iré a buscarlo, todavía no, prometió. No estaba preparado para hacerlo. Antes de que lo fuera, había otras cosas que necesitaba hacer primero y todavía tenía mucho que mejorar. Voldemort estaba muy por encima de él en habilidad y tomaría tiempo hasta que pudiera enfrentarlo con alguna esperanza de poner fin al monstruo permanentemente. Eso no significaba que no pudiera lidiar con los Horrocruxes mientras tanto. Bien, entonces puedo dejarte ir sabiendo que te veré pronto, Ouibasa, Sebastián asintió mientras le ofrecía la mano. Ha sido maravilloso tenerte aquí con nosotros y puedes volver cuando quieras. Estoy seguro de que Fleur lo agradecería. Harry aceptó el miembro ofrecido. La visitaré a ella y al resto de ustedes. Gracias por invitarme y ser tan acogedor. Sebastián. Recuerda, cada vez que lo desees, Harry. Lo digo en serio. Si siguiera mi camino, te mantendría aquí, pero sé que no lo harás. Por mucho que desee que lo dejes pasar, ese no es el motivo. Eres Harry Potter. Solo mantente seguro y recuerda que estamos aquí para ayudarte cuando lo necesites. Solo pudo asentir cuando Fleur una vez más se arrojó a sus brazos y casi le exprimió el aire de los pulmones. Te escribiré esta noche, jadeo. Comillas y usar los orbes y eso, se rió entre dientes. Regresaré antes de que te des cuenta. Ella lo soltó de mala gana y él les ofreció una última sonrisa antes de activar su traslador. La sonrisa se transformó en una línea dura cuando llegó a Hogsmeade y se apareció en Londres, a poca distancia de King's Cross. Los muggles se arremolinaban a su alrededor, pasando sus días sin darse cuenta del peligro que podría acechar en cualquier rincón. Hombres trajeados hablaban por teléfono mientras arrastraban maletas con ruedas detrás de ellos y las mujeres charlaban, sentadas afuera de cafeterías sin ninguna preocupación en el mundo. Cualquier mínimo de relajación que Harry había sentido mientras estaba en Francia prácticamente se había desvanecido cuando llegó a Gran Bretaña, sus ojos escaneando a la multitud con sospecha, su cuerpo tenso y su varita lista para ser utilizada. Por mucho que negara el peligro para los de la Cour, Gran Bretaña no estaba a salvo, y no tenía intención de asumir lo contrario hasta que viera el cadáver de Voldemort. Dando una última mirada fugaz a un hombre extrañamente vestido junto a una de las barreras de venta de boletos, se apoyó casualmente contra el pilar entre las plataformas 9 y 10 y emergió entre otra multitud, esta de su propia especie, aunque ellos tampoco parecían conscientes del peligro. Ellos estaban evidentemente, estaban felices de permanecer ignorantes del regreso de Voldemort, al menos hasta que ya no pudieran serlo. Eventualmente se mostraría y buscarían a un líder que ya había demostrado su ineptitud para liderarlos. Harry no sintió nada por ellos más que lástima. Si fueron lo suficientemente tontos como para seguir a Fudge, entonces cualquier mal que les sucediera estaba ahí para manejarlo. No trataría amablemente a aquellos que sin duda lo considerarían mucho peor y a aquellos que seguían al Señor Oscuro. A menudo había soñado con la noche en el cementerio y la crueldad a la que había sido sometido, no solo física, sino también con las risas y burlas de los hombres vestidos con túnicas mientras estaba indefenso. Ellos también sentirían lo mismo si se topara con ellos. Él los conocía a todos, Tom había sido meticuloso en los nombres que había proporcionado y en las diversas formas en que se podía tratar con cada uno. No había expresado sus intenciones a nadie, pero estar aquí y tener esos sueños incitándolo fortaleció su determinación. Una docena de planes se formaron en su mente y se deshizo de ellos. No sería bueno insistir en esas cosas ahora, no cuando otros asuntos requerían su atención. Además, no era probable que los encontrara a menos que fuera en un escenario que pronto estallara en violencia. Luchando contra el impulso de sacar su varita y buscarlos, entró al tren y se aseguró un compartimento. Sin embargo, antes de que pudiera sellarlo, recibió un fuerte golpe en el hombro. Maldita sea, Harry, intenté escribirte casi todos los días durante el verano, pero la lechuza seguía regresando. Lo siento, Terry, han sido unos meses extraños, respondió, deslizando su varita nuevamente en su funda. El niño sacudió la cabeza mientras tomaba asiento. Te vi cuando ella te trajo de regreso. Nunca había visto un cadáver antes, pero ya no estabas. ¿Cómo estás aquí? Harry se encogió de hombros. Es complicado. Ni siquiera yo mismo lo entiendo. Terry dejó escapar un profundo suspiro. Amigo, he estado preocupado.
Lo único que he escuchado es lo que pasó con el Vicengamot. Mi papá me lo dijo, explicó mientras Harry le lanzaba una mirada interrogativa. Idiotas, refunfuñó. Él te cree, Harry, y también más personas de las que piensas. Pero no lo suficiente como para marcar la diferencia. Ha trasladado a mi familia a nuestra casa de vacaciones en Portugal. Un movimiento inteligente. Terry asintió. De todos modos, no espero que quieras volver a sacar todas esas cosas a relucir, dijo mientras se levantaba. Y felicidades por haber sido nombrado prefecto. Harás un mejor trabajo que Cornero Goldstein. Comillas, ¿qué pasa contigo? Prefiero aprovechar el tiempo para concentrarme en mis OWLS. No quiero pasar las tardes merodeando. Gracias, Terry, lo recordaré cuando necesite cumplir con mi cuota de detención para la semana. Comillas, tienes esos, lo descubrirás muy pronto. ¿Te gustaría pasar una semana con Filch? Primero o con Hagrid en el bosque. Terry resopló. ¿No me harías eso? Harry simplemente levantó una ceja en su dirección y se rió. Me alegra que estés bien, Harry. Quizás la próxima vez, envíame una carta para hacérmelo saber. No, con eso, Terry se fue y Harry selló la puerta con una serie de hechizos y protecciones. Tenía un poco de tiempo antes de la reunión de prefectos y quería usarlo para trabajar en su oclumancia y centrarse. Cuando logró recuperarse de sus esfuerzos algún tiempo después, el tren había salido de la estación y se puso de pie y miró su reloj para ver que solo tenía unos minutos para llegar al vagón. Había optado por no sentarse allí durante todo el viaje. Le gustaba la paz y la tranquilidad que ofrecía un compartimento solitario y no tenía ningún deseo de intercambiar falsas bromas con los demás. Al salir de su compartimiento y volver a sellarlo para que no lo perdiera, se alegró de ver los pasillos vacíos de estudiantes, por lo que su caminata hacia el frente del tren fue sin obstáculos y entró en el vagón prefecto justo cuando la reunión se estaba acercando en marcha. Es muy amable de tu parte unirte a nosotros, Potter, lo saludó con desaprobación un estudiante de séptimo año, el nuevo director según su placa. Harry simplemente frunció el ceño en respuesta mientras tomaba asiento junto a Padma Patil, su compañera prefecta de Ravenclaw, mientras tomaba nota de los demás dentro del compartimento. Vestidos con el rojo y oro de Gryffindor estaban Ron Weasley y Hermione Granger, esta última prestando atención absorta al director. Con su pluma preparada para tomar notas. Ernie Macmillan y Hannah Abbott habían sido seleccionados para Hufflepuff. Había tenido poco que ver con ninguno de ellos a lo largo de los años, aparte de compartir un bote con la niña cuando llegó para su primer año, aunque ahora ella estaba muy lejos de la niña de 11 años con coleta. Se había convertido en una joven bastante atractiva. Su ceño se hizo más profundo mientras sus ojos se dirigían hacia los prefectos de Slytherin, donde Pansy Parkinson estaba sentada lo más cerca posible de Draco Malfoy, quien lo miraba lascivamente. Su arrogancia y arrogancia de alguna manera aparentemente se habían duplicado desde la última vez que había visto al chico tantos meses antes. La verdad es que no fue ninguna sorpresa. Siempre había sido arrogante y eso solo habría aumentado con el regreso de Voldemort. Sin lugar a dudas, se sentía más intocable que nunca, creyendo que el Señor Oscuro se preocuparía lo suficiente como para mantenerlo a salvo en caso de que algo lo molestara. Harry resopló ligeramente y sacudió la cabeza. Esperaba que Voldemort entrara en Hogwarts y asesinara a cualquiera que molestara al pobre Draco. Voldemort solo se preocupaba por sí mismo y Draco pronto aprendería eso. Seguir al hombre no era un privilegio, era una locura. El jefe lo sacó de sus cavilaciones cuando comenzó a hablar una vez más. En primer lugar, me gustaría felicitarlos a todos por ganar sus puestos. Los prefectos no se eligen a la ligera. Es un rol que conlleva muchas responsabilidades pero también beneficios, todo lo cual se explica en estos paquetes, explicó mientras entregaba a cada uno de ellos un fajo de pergamino. Tendrá que leerlos. Explica exactamente lo que puede y no puede hacer y cuándo debe ceder ante un profesor. Comillas, porque no podemos imponer castigos a los estudiantes de otras casas, cuestionó Malfoy mientras leía el folleto. Podríamos hacerlo el año pasado, respondió el director encogiéndose de hombros. Solo me dijeron que eso ha cambiado. Aún puedes imponer retenciones a los miembros de tu propia casa y deducir hasta 5 puntos de los demás. Si crees que se justifica un castigo adicional, debes comunicárselo al jefe de la casa del estudiante. Punto. Comillas, solo 5 puntos. Parkinson sondeó. Es para evitar que la gente abuse de su poder. Solo puedes quitarle 5 puntos a un solo estudiante en un periodo de 48 horas.
Si hay más casos que requieren que se tomen más puntos, se debe aclarar con, el jefe de la casa del estudiante, terminó Malfoy disgustado. El jefe asintió. Esa insignia no te otorga poder ilimitado en Hogwarts. Aún se espera que sigas las mismas reglas que los demás estudiantes y recibirás castigos iguales o incluso peores por cualquier transgresión. Estás aquí para actuar como un modelo a seguir para los estudiantes más jóvenes. No aterrorizarlos. Weasley se rió del abatido Malfoy, quien a su vez miró al pelirrojo. La única otra cosa que debemos establecer, el jefe habló en voz alta para evitar cualquier disgusto que estallara entre los dos, es su horario para patrullar por la noche. Hay 6 prefectos en cada casa del quinto al séptimo año. En su mayor parte, solo se les pedirá que hagan un turno de tarde una vez al mes. Los de sexto año administrarán los días restantes como ustedes mismos y los de séptimo año tienen exámenes para los cuales prepararse. Se les notificará cuándo llegará su turno con una semana de anticipación. Esto se completará con el prefecto en tu casa. Si tienes alguna otra pregunta, puedes encontrarnos a cualquiera de nosotros o hablar con el jefe de tu casa, sugirió una chica, la hasta ahora silenciosa jefa. Por ahora, los de sexto año están patrullando el tren y el séptimo se hará cargo a mitad de camino. Solo estén disponibles si algún estudiante necesita ayuda. Con la reunión terminada, Harry salió del carruaje, aún sin saber por qué alguien querría ser prefecto. Sacudiendo la cabeza, continuó su camino. Fue cuando se dirigía hacia el carruaje en el que se encontraba su compartimento que se dio cuenta de que todavía lo estaban siguiendo y lo habían estado haciendo desde que se despidió del prefecto. Se giró para encontrarse con el rostro engreído de Malfoy mientras Pansy Parkinson estaba a su lado. Detrás de ellos estaban Weasley y Granger, quienes aparentemente también los habían seguido, por razones que desconocía. Me sorprende que hayas regresado. Será mejor que cuides tu espalda, Potter. Mi padre. Cualquier otra palabra que deseara decir fue cortada cuando Harry agarró a Malfoy por el cuello con una mano y rápidamente lanzó una serie de hechizos a su alrededor con la otra. No mantendría a la gente alejada por mucho tiempo, pero le daría tiempo suficiente para hablar en privado con el chico. Tu padre es un llorón y un cobarde de mierda, igual que tú, escupió. Malfoy jadeó, con los ojos muy abiertos, mientras Harry presionaba la punta de su varita en su sien. Pareces tener la impresión de que con Voldemort de vuelta estás a salvo, que puedes hacer lo que quieras y que la gente tendrá demasiado miedo para corregirte. Estás equivocado. Su mirada se dirigió a Granger, quien estaba luchando más de lo que esperaba para deshacer su trabajo. Parkinson estaba pálido y mudo mientras Weasley se debatía entre intervenir y dejar que Slytherin obtuviera lo que se merecía. Te lo diré ahora, Malfoy, estás menos seguro que cualquier otra persona en este castillo. ¿Quieres saber por qué Malfoy negó con la cabeza y Harry deliberadamente lo ignoró? Le prometí a tu padre que terminaría tu línea. Eso significa cualquier persona con el nombre Malfoy, tu padre, tú e incluso tu madre, no están a salvo de mí. Cumpliré mi palabra, Draco, pero quiero que vivas en el mismo miedo que pareces disfrutar que todos los demás experimentan. Voy a matarte, pero no sabrás cuándo vendrá. El Señor Oscuro, también morirá por mi mano, pero probablemente no antes que tú. Escribe a tu padre Draco, escribe a Voldemort por lo que a mí me importa. Solo recuerda, cuanto menos atención llames hacia ti, más vivirás. Si escucho incluso un susurro si tiras tu peso y te haces un pinchazo, me responderás. ¿Entiendes? Cuando un comentario estúpido estuvo a punto de ser pronunciado, Harry apretó con más fuerza. No cometas el error de pensar que mis palabras son vacías, Malfoy. Maté a 3 de sus seguidores la noche en que regresó. Tu hora llegará, pero no tiene que ser tan pronto. Toma esto como una advertencia justa y si alguna vez sí intentas obstaculizarme, burlarte o incitarme otra vez, no seré tan indulgente. Por si acaso, golpeó su cabeza contra el puente de la nariz de Malfoy, enviándolo al suelo con un satisfactorio crujido de hueso roto. Comillas, tenemos un entendimiento. Malfoy solo pudo gemir mientras asentía, un chorro de sangre derramándose entre sus dedos mientras intentaba detener el flujo. Con un movimiento de su varita, terminó sus hechizos y Malfoy se alejó de él tan rápido como pudo, dejando un rastro de sangre a su paso. Vas a tener muchos problemas, susurró Hermione con furia. Joder, Malfoy, gruñó Harry. Ese pequeño pomposo de mierda obtuvo su merecido. Maldita sea, exclamó Weasley con asombro. He soñado con hacer eso durante años. ¿Qué le dijiste? Eso es entre Draco y yo. Solo esperemos que nos escuche. Hermione frunció el ceño con desaprobación.
Pensé que el hurón se iba a orinar encima, dijo Ron alegremente. No es gracioso, Ronald. Harry podría ser expulsado. Harry se encogió de hombros. Con indiferencia. Apenas llevaba unas horas de regreso al país y ya estaba harto. Quizás estaba a punto de dejar de estar en Hogwarts a tiempo completo. Era algo sobre lo que tendría que reflexionar en los próximos días y semanas. Romper, tienes que hacer algo, Albus, gruñó Minerva. Ella ha estado aquí por un día y ha dejado claras sus intenciones a todos. Dumbledore soltó un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. Dolores había sido nombrada por los gobernadores, la única candidata que había recibido la aprobación unánime, sin duda a instancias de Lucius Malfoy. Por supuesto, el hombre defendería a alguien que pudiera frenar cualquier verdad al saber que el Señor Oscuro había regresado a pesar de que ella no estaba calificada para enseñar el tema. Hay poco que se puede hacer, Minerva. Todos los posibles candidatos fueron vetados, y Cornelius aprovechó la muy poca influencia que puede tener dentro del castillo, aunque intentará ampliarla en los próximos meses. Comillas que podemos hacer al respecto muy poco. Ha conseguido que la opinión pública se vuelva contra mí. Si presiona por más, es poco probable que encuentre poca resistencia. Comillas no podemos permitir que eso suceda por ahora, está fuera de nuestras manos, Minerva. Debemos planificar en consecuencia cuando me vea obligado a abandonar el castillo. No puedes creer que lleguemos a eso, respondió la mujer exasperada. Es casi inevitable. Minerva solo pudo negar con la cabeza mientras el labio de Severus se curvaba con disgusto. Comillas que podemos hacer, Albus. No podemos permitir que esto suceda, haz lo que siempre has hecho, Minerva. Me enseñas y me permites manejar estos asuntos. No quiero que te expulsen a ti también. No hay nadie a quien confiaría la seguridad de nuestros hijos. Minerva asintió de mala gana. Ella causará problemas. ¿Sabes por qué está aquí, Albus? De hecho, confío en ti para mantener a Harry alejado de ella tanto como sea posible. Con él fuera de sus clases, debería haber pocas razones para que interactúen. Comillas realmente le guarda rencor. Dumbledore asintió sabiamente. La razón por la que Harry está actualmente en desacuerdo con el ministro sería suficiente para ella. Si a esto le sumamos el hecho de que él la humilló durante su juicio, ella tiene bastante resentimiento en lo que al respecta. Comillas la humillaste. Minerva presionó. Creo que sus palabras exactas fueron que ella era una vaca entrometida y una persona glorificada que tomaba notas con un sentido exagerado de importancia personal. Minerva resopló sin darse cuenta e incluso Snape luchó contra el impulso de sonreír. Fue bastante poco halagador para todo el Vicengamot, continuó Dumbledore con el ceño fruncido. Recientemente me enteré de que había sido entrenado nada menos que por Arcturus Black sobre cómo gestionar reuniones oficiales. Dios mío, suspiró Minerva. Potter ya tiene una lengua bastante venenosa. No supongo que el hombre instó a la precaución y la diplomacia. Dumbledore negó con la cabeza. No lo hizo y se alegró mucho al informarme de las lecciones que dio. Me atrevo a decir que Harry no será bienvenido por sus compañeros cuando acepte sus dos señorías en solo 2 años. Comillas sus dos señorías, cuestionó Snape. Harry heredará los títulos de Potter y Black cuando sea mayor de edad. Arcturus instó a Sirius a arreglarlo lo antes posible para asegurarse de que no caiga en manos de los Malfoy. Lucius estará muy disgustado, dijo Minerva con complicidad. Hablando de eso, necesito llamar tu atención sobre un altercado bastante desagradable que tuvo lugar en el tren entre Potter y Malfoy, interrumpió Severus severamente. Comillas un altercado, no sé qué se dijo mientras Potter encantaba el área para que nadie pudiera escuchar, pero se dijeron palabras y Malfoy fue agredido físicamente. Comillas él te dijo esto. Severus negó con la cabeza. La señorita Parkinson fue testigo de ello y Draco se negó a explicarme cuando se lo comenté. Está asustado. Director. Lo que sea que dijo Potter, lo asustó y lo dejó con la nariz rota por donde recibió el cabezazo. Dumbledore frunció el ceño. Sé que Potter tiene mal carácter, pero no haría tal cosa sin una provocación, se defendió McGonagall. Draco evidentemente mordió más de lo que podía masticar, él es arrogante, y con el regreso del Señor Oscuro, eso solo ha aumentado. Sin embargo, instaría a que vigilemos a la pareja de cerca. Solo causaría más problemas con los que lidiar si Draco resulta herido por su propia estupidez. Comillas hablaré con Harry, murmuró Dumbledore, aparentemente perdido en sus pensamientos. Comillas y eso es todo. Minerva y Severus se despidieron y Albus respiró hondo, su mente ocupada en más de lo que le gustaría tan temprano en el año escolar. Comillas son correctas mis sospechas.
Sobre él, Fawkes el Fénix trinó con incertidumbre y Dumbledore abrió el cajón superior de su escritorio para recuperar sus notas. Mirándolos brevemente, los devolvió a su lugar con un movimiento de cabeza. Todavía tenía que hacer algún progreso significativo en el enigma que era Harry Potter y probablemente no lo haría en su actual estado de ánimo. Por ahora, lo necesitaban en su calidad de director y sus otras actividades tendrían que esperar hasta que todo se hubiera arreglado. No sabía qué provocaría aún más tener a Madame Umbridge enseñando, pero necesitaba estar preparado para todas las eventualidades. Romper, la idea de que había superado Hogwarts solo se había fortalecido cuando notó a Madame Umbridge en la mesa de profesores. La vista del lazo rosa en su cabello y la chaqueta a juego lo repugnó. Por mucho que Dumbledore estuviera chiflado, no la habría nombrado profesora. Algo más estaba en marcha y si Tom todavía estuviera aquí, recomendaría precaución. Tom, sin embargo, no estaba aquí para insistir en eso y Harry no tenía intención de permitir que el adulador de Fudge se sumara a su ya considerable lista de problemas. Si ella se cruzaba con él, se aseguraría de que sería solo una vez. No tuvo tiempo para las aparentes maniobras políticas. La enormidad de lo que enfrentó era más de lo que necesitaba sin agregar juegos egocéntricos a su carga. Se quedó mirando el espacio que la mujer había ocupado la noche anterior y resopló mientras comenzaba a comer sus huevos. Fleur prácticamente le había rogado que abandonara el castillo cuando le explicó los últimos acontecimientos durante el primer uso de los orbes que ella le había regalado por su cumpleaños. Como probablemente esperaba, él se negó a ceder, a ser golpeado por la presencia de otra espina en su costado. Ella abandonó el tema rápidamente, pero no estaba contenta de hacerlo, aunque él le aseguró que podía manejar a la mujer. Fleur no estaba convencida. Harry, en sus propias palabras, fue demasiado directo para navegar diplomáticamente por Umbridge. Harry no tenía esa intención, no es que se lo expresaría a la vela, quien solo se preocuparía por él más de lo que ya lo hacía. Soltó un profundo suspiro mientras terminaba su desayuno. Si no fuera por sus aprendizajes, se despediría de la escuela. Ya era evidente que este año no sería agradable para quienes estaban dentro de los muros. Ah, señor Potter, una voz chillona irrumpió en sus pensamientos, comillas, sería tan amable de acompañarme a mí y a la profesora McGonagall en su oficina. Tenemos mucho que repasar. Miró a la diminuta figura que era su jefe de casa y asintió mientras se levantaba. El hombre le ofreció una sonrisa mientras lo conducía fuera del salón escasamente lleno, aún era temprano y la mayoría de los estudiantes probablemente aún dormían. Comillas, ¿cómo estuvo tu verano? Harry preguntó Flitwick mientras subía en el primer tramo de escaleras. Más agitado de lo que me hubiera gustado, profesor. Flitwick asintió severamente. Me enteré de lo desagradable que fue con el ministerio. También escuché que lo manejaste con bastante eficacia. Harry sonrió sin darse cuenta. No. Voy a inclinarme ante imbéciles como Fudge. Creo que fui bastante indulgente con ellos considerando que usaron tácticas bastante desagradables para atraerme allí con falsos pretextos. Bueno, me alegro de que hayas capeado la tormenta. Yo mismo me enfrenté a una gran pregunta por parte de ellos cuando me ofrecieron mi nombramiento aquí hace algunos años. Muchos creían que no se me debería permitir enseñar ni llevar una varita a pesar de que no dominar los encantamientos y los duelos. Comillas, porque no deberías llevar una varita porque no soy completamente humano, se rió el hombre. Soy un cuarto duende por parte de mi padre. A él se le negó el derecho a practicar magia y ellos intentaron hacerme lo mismo. Sin embargo, Albus peleó mi caso y me aceptó aquí. Supongo que en parte es por eso que volví a enseñar cuando me preguntó, aunque he llegado a amar lo que hago. Comillas, ¿cómo es enseñar? Flitwick frunció el ceño pensativamente antes de responder. Es un trabajo duro, Harry. La mayor parte de lo que hacemos es ingrato, pero es lo más gratificante que he hecho. No hay otra carrera que preferiría tener. Harry meditó las palabras hasta que llegaron a la oficina de la profesora McGonagall. Encontraron a la mujer esperándolos, sentada detrás de su escritorio con varios trozos de pergamino desplegados sobre el escritorio. Ella le ofreció una sonrisa tensa mientras le hacía un gesto para que tomara asiento. Flitwick tomó el que estaba a su lado y aparentemente estaba feliz de que la maestra de transfiguraciones tomara la iniciativa. Antes de discutir las formalidades de en qué consistirá este año, aquí está su cronograma, comenzó, señalando uno de los muchos pergaminos que tenía frente a él. Lo miró y frunció el ceño mientras leía. Aquí no hay lecciones de defensa, señaló. McGonagall asintió.
Con la animosidad entre usted y la profesora Umbridge, sentimos que era mejor que la situación no provocara más antagonismo, explicó. Su tono era de disgusto mientras se refería a su colega con el estimado título. Aunque tengo que tomar decisiones por ti, le he escrito una carta a Griselda pidiéndole que venga y te evalúe durante el resto de tus estasis poco después de Navidad. Con tus periodos libres, no tengo ninguna duda de que tendrás suficiente tiempo para prepararnos para ellos. Es tiempo más que suficiente, respondió Harry. Necesitaría trabajar más en teoría de aritmancia y tal vez en pociones, pero en su mayor parte, confiaba en que aprobaría el resto sin problemas. Ya que estamos en el tema de Madame Umbridge, debo pedirte que la evites tanto como puedas, Harry. Si eso no es posible, debes mantener tu temperamento bajo control. La relación entre el director y nuestro ministro es actualmente tensa y eso significa que la relación entre la escuela y el ministerio es muy delicada. Entiendo, respondió Harry. Si ella me deja en paz, haré lo mismo. McGonagall asintió agradecida. Ahora creo que sería prudente que le expliquemos dónde comenzamos con su educación superior. Como puede ver, tiene lecciones a las que asistir en su horario. Sin embargo, no son obligatorias. Cada profesor ha acordado que usted no necesitas asistir a lecciones con estudiantes mayores y que has demostrado ser capaz de supervisar tu propio aprendizaje. Dicho esto, estamos todos a tu disposición si necesitas ayuda. El profesor Snape insiste en que te reúnas con él al menos una vez a la semana para que él pueda observar tu trabajo práctico. Eso es algo que tendrás que arreglar. Hablaré con él. Bien. Conmigo, pasarás los lunes y miércoles. Por la tarde de 6 a 9 de la noche, donde completaremos el trabajo necesario, las evaluaciones y discutiremos la teoría de la transfiguración. No puedes obtener un dominio sin un conocimiento y una comprensión profundos. Philius haremos más o menos lo mismo los martes y jueves por la noche. Cada uno de nosotros a menudo te establecerá proyectos que deberás completar en tu propio tiempo. No te equivoques, Harry, el nivel y el estándar de trabajo que se espera de ti es mucho más alto que el del plan de estudios estándar. Por encima de todo, somos fuertes embajadores de nuestro oficio y, aunque a ninguno de nosotros nos preocupa su ética de trabajo, sí esperamos compromiso y lo mejor que tiene para ofrecer. Lo conseguiréis, les aseguró Harry. Tenía una profunda pasión por ambos temas y no podía aceptar menos de sí mismo. Quería preguntar algo. ¿Estoy bajo las mismas reglas que el resto de los estudiantes? Puedo salir del castillo si es necesario. Por lo general, sería reacio a permitirlo con el clima actual. Sin embargo, te conozco, Harry. Si deseas irte, lo harás independientemente de mis deseos. Si estás aquí cuando sea necesario, te daré permiso. Me ahorrará el dolor de cabeza de tener que buscarte, se rió el profesor Flitwick. McGonagall abrió sus fosas nasales, entrecerró los ojos antes de asentir de mala gana. Estoy de acuerdo, pero si faltas a alguno de tus compromisos, personalmente te encerraré en las mazmorras y haré que el profesor Snape te cuide. Estoy seguro de que le encantaría. McGonagall dejó escapar un profundo suspiro. Él tenía una historia bastante preocupante que contar sobre usted y el señor Malfoy. ¿Qué pasó para provocar tal reacción de su parte? Tenía la impresión de que podía intentar intimidarme, restar importancia a lo que me pasó. Ha pasado todos los años aquí intimidando a personas que no se defienden. Yo lo hice y no terminó bien para él. Lo siento, profesor, pero no aceptaré ninguna tontería de su padre, que es un inútil saco de mierda, y ciertamente tampoco de su idiota descendencia. Le advertí justamente sobre eso. McGonagall negó con la cabeza. Sea como sea, no se puede agredir físicamente a otro estudiante, por mucho que lo merezca, añadió. Estaré observando muy de cerca al señor Malfoy y a algunos de sus compañeros este año, pueden estar seguros de eso. Harry asintió. Comillas, ¿hay algo más que deba saber o hacer por ahora? No lo creo. Sin embargo, cuando termines tus estasis, me gustaría que enseñaras algunas lecciones de transfiguración de primer año, bajo mi supervisión, por supuesto, explicó McGonagall. Muchos maestros de una materia eventualmente ingresarán a la profesión docente y creo que sería beneficioso para usted adquirir algo de experiencia. Lo discutiremos más adelante. Durante el año escolar, a menos que tenga alguna objeción, Harry se encogió de hombros con indiferencia. Si crees que es una buena idea, no la descartaré. Bien. Estoy seguro de que la experiencia te resultará mucho más gratificante de lo que esperas. Si no tienes más preguntas, te veré esta tarde a las 6 de la tarde. Harry asintió y se despidió, descubriendo que tenía muchas ganas de trabajar con ambos profesores.
Simplemente adoraba tanto los encantos como la transfiguración y estaba emocionado de ver hasta dónde podía esforzarse cuando se trataba de ambos. Tenía mucho trabajo por delante, pero disfrutaba de la oportunidad que se había ganado, romper. Dolores Umbridge caminó hacia la oficina del director, su humor amargo y su paciencia habiendo sido duramente puesta a prueba. Durante los últimos 2 días había intentado implementar el nuevo plan de estudios aprobado por el ministerio en su salón de clases solo para ser sometida a pregunta tras pregunta por parte de los estudiantes que ya estaban decididos a desafiar su autoridad. Eso simplemente no serviría. Se mantendría una conversación con Cornelius. Necesitaba más poder para ejercer control sobre los desagradecidos cachorros. Sin embargo, esta no era la razón por la que buscaba una audiencia con Dumbledore. Después de todo, él no sería de ayuda con el asunto. No, tenía que hablar de un estudiante en particular, uno que ni siquiera había llegado a su lección programada con ella. Apártate, quiero hablar con él, exigió a la gárgola que permaneció inmóvil. Comillas, no me avisaste. Te harás a un lado o enfrentarás las consecuencias. El guardián se hizo a un lado y Dolores devolvió la varita que había sacado a su bolso antes de subir a las escaleras. Incluso antes de que ella llamara, sonó la voz de Dumbledore. Pasa, Dolores, dijo. Ella se burló de la impaciencia en su voz, pero controló sus rasgos. El hombre era un viejo tonto, pero le habían advertido que lo tratara con precaución. Comillas, ¿qué puedo hacer por ti? Esta noche preguntó Dumbledore mientras ella entraba. Me gustaría saber si es una práctica común que los estudiantes no asistan a las lecciones obligatorias, preguntó dulcemente. No lo es, respondió Dumbledore con el ceño fruncido. Comillas, tienes esos estudiantes solo uno. El señor Potter no vino a clase hoy y por más que lo intento, no puedo localizarlo para administrarle el castigo adecuado. Dumbledore negó con la cabeza. Tienes mis disculpas, Dolores. He estado ocupado y se me olvidó mencionarlo, pero el señor Potter ya obtuvo su timo en defensa contra las artes oscuras y no asistirá a tus lecciones. Imposible, el niño apenas ha entrado en su 5º año, respondió ella incrédula. Improbable, pero no imposible, corrigió Dumbledore. Lo examinó Madame Marchbanks el año pasado.